enseñanza profética, el conocimiento profético. Vamos a leer una escritura a fin de conocer este tema muy importante, el conocimiento profético. La escritura dice en Mateo 22, verso 41 al 46. La escritura dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Sabe por qué? Porque no tenían el conocimiento profético para mantener la conversación con Jesús. Jesús era profeta, Jesús era Dios, Jesús era el Señor, y él conocía perfectamente lo que se había profetizado, porque tenía el conocimiento profético para interpretar en el Espíritu lo que Dios le habla, para captarlo cuando Dios le da la revelación, porque tiene conocimiento profético de la escritura profética a fin de enseñar proféticamente a los hijos de Dios. Jesús recibe revelación profética que Dios hace que se convierta en conocimiento profético para enseñar proféticamente, a fin de ministrar proféticamente, para producir crecimiento espiritual por medio de un profeta, para que se revele la voluntad de Dios en el Espíritu. Jesús habla acerca del significado profético de una palabra profética que Dios habló a los fariseos. Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu, inspirado por el Espíritu, hablando revelación profética del conocimiento profético que viene de Dios. Jesús dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces Jesús revela el conocimiento profético correcto por medio de la revelación espiritual que Dios le da del conocimiento profético que estaba escrito en las escrituras del profeta que escribió esa revelación de cuando David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús revela qué significa realmente lo que Dios quiere decir, lo que Dios dice, lo que Dios dijo y lo que Dios dirá. La escritura que Jesús usa para dar revelación del conocimiento profético correcto revela lo que pasaba. David está en el Espíritu. Estando en el Espíritu le llama Señor, diciendo, David está profetizando, está viendo una visión espiritual como la que tiene el profeta Isaías, que se describe en Isaías 6 del 1 al 13. El profeta David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jesús revela el conocimiento profético correcto porque describe lo que pasa a fin de que se entienda correctamente. Describe lo que pasa a fin de que se entienda correctamente. Ahora bien, ¿quién hace eso? Lo hace Jesús. El apóstol Pablo y profeta Pablo dice que el Evangelio le fue revelado, le fue dado por revelación de Jesucristo. Jesús tomó el conocimiento profético de las Escrituras para revelar el Evangelio al apóstol Pablo, al profeta Pablo. También Jesús en persona aparece, Pablo lo ve y Jesús comienza a enseñarle, a revelarle, para que Pablo tenga el conocimiento profético correcto de lo que Dios hizo y de lo que Dios iba a hacer. En cuanto a todos los temas que están escritos en las Escrituras de los profetas. Ahora, ¿quién enseña y revela el conocimiento profético correcto? Jesús. ¿Por qué? Porque lo revela del Padre. Efecto, cuando usted no tiene el conocimiento profético correcto, mire lo que pasa. Estos fariseos, dice la Escritura, después de que Jesús les explica correctamente la revelación del conocimiento profético que se debe tener de las Escrituras, según la voluntad revelada de Dios en el Espíritu, mire lo que sucede. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Si ellos eran doctos en la ley, doctores de la ley, eran sabios en las Escrituras, ¿por qué no le podían responder? Ellos no le podían responder sencillamente porque no tenían el conocimiento profético que Jesús tenía. Porque Jesús, cuando vino a revelar el conocimiento profético de las Escrituras a fin de que las entendieran, para que creyeran en Jesús como Salvador. Sin el conocimiento profético que Dios da, las personas interpretan y no reciben revelación espiritual de Dios en el Espíritu, como le sucedió a estos fariseos. Jesús quería que estos fariseos entendieran las revelaciones que Jesús daba a fin de que recibieran el conocimiento profético de las Escrituras, de lo que Dios había profetizado, de lo que Dios hacía y de lo que Dios iba a hacer. El efecto de lo que sucedió, y nadie le podía responder palabra. Cuando Dios habla delante de las personas para revelar el conocimiento profético, si usted no recibe el conocimiento profético que Dios te da en su crecimiento, no puede responder palabra, porque Dios es más sabio que tú. Dios es el que predica el Evangelio. Él es el maestro del Evangelio. Él lo hizo. No puedes tú saber más que Él, porque Él te toma a ti como discípulo cuando te enseña la verdad, cuando te revela el conocimiento profético para entender su voluntad, que fue manifestada y escrita en las Escrituras de los profetas, y fue manifestada espiritualmente en la vida de los profetas, en el Espíritu, cuando hubieron visiones, cuando tuvieron sueños, cuando hicieron actos proféticos. Ellos, los profetas, entendieron el conocimiento profético porque Dios les reveló a fin de que entendieran lo que Dios hacía, lo que Dios iba a hacer y por qué, y aún cuándo lo iba a hacer. Por lo tanto, es necesario que todos los hijos de Dios tengan el conocimiento profético correcto de las Escrituras a fin de que no tengan una interpretación privada. El apóstol explica que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada. No es para interpretación privada.
Dios usa la Escritura como un medio para enseñar su verdad, para revelar el conocimiento profético que usted debe tener ahora en el presente, para que entienda lo que Dios profetizó en el pasado, que tiene cumplimiento ahora y que tiene cumplimiento en el futuro. Y aún para que entienda lo que los profetas de Dios, que Dios envía para hablar en el Espíritu, para transmitir el conocimiento profético en este tiempo, usted también entienda, para que obedezca la voluntad de Dios y haga las obras de Dios que Dios manda hacer a todos sus hijos en el Espíritu. Ese efecto Dios desea que se termine, porque la Escritura dice, y nadie le podía responder palabra. No podían tener una conversación con Dios, porque ellos decían una cosa y Dios decía la verdad. Y fueron hallados que ellos decían algo que salía de su propio corazón, algo que salía de su propia sabiduría, algo que salía de su propia justicia, algo que salía de su propia experiencia, algo que ellos pensaban que era de esa manera, pero Dios les demostró que era de la manera que Dios revelaba como la verdad, para que entendieran el conocimiento profético que Dios usaba a fin de que entendieran la voluntad revelada de Dios en el Espíritu, como la entendió el profeta David, el rey David, cuando Dios se les apareció y le enseñó en visión, en el Espíritu, lo que iba a hacer. Por eso, Dios quiere que usted responda palabra cuando Dios le habla. ¿Qué palabra va a responder? La palabra de un aprendiz, la palabra de un discípulo de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Miren lo que dijo el apóstol Pedro. Cuando apóstol Mateo escribe, hablando del apóstol Pedro, cuando Pedro era discípulo, con discípulo de Mateo. Mateo estaba allí. Jesús pregunta algo igual. ¿Quién dicen la gente que es el Cristo? Y los discípulos le dicen lo que la gente dice de Jesús, lo que la gente creía que era Jesús. Ellos dicen, Señor, ellos dicen que eres Elías, o Jeremías, o Isaías, o alguno de los profetas. Y Jesús pregunta para provocar en el discípulo la verdad, que busquen la verdad de Dios, que busquen revelación a la pregunta que provoca la revelación del conocimiento profético que provoca Jesús, para que ellos lo entiendan. Pedro dice entonces, el discípulo Pedro, discípulo es el que quiere aprender. Discípulo es el que quiere aprender el conocimiento profético que Dios da cuando lo revela en el Espíritu. Pedro dice, hablando por el Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, estando pues entonces en el Espíritu, ve lo que pasa espiritualmente, que Dios trajo revelación para que el discípulo Pedro tuviera conocimiento profético correcto de lo que pasaba y tuviera una conversación y mantuviera una conversación profética a fin de que hablara con revelación profética por el conocimiento profético que Dios le daba. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, al ver lo que pasa, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la manera que Dios hace. Dios te revela, porque te da el conocimiento profético para que entiendas su voluntad, para que la hagas, para que la enseñes. Jesús lo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús dijo a ustedes, cuando el discípulo le pregunta, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas?
Jesús le responde diciendo, a ellos les hablo por parábolas, pero a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, los cuales son revelados por Dios en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, apto y apta para recibir la revelación del conocimiento profético que Dios da, el conocimiento profético correcto. Por eso los fariseos no podían mantener una conversación con Jesús. Simplemente se callaron porque tenían una interpretación. Dios quiere que tú seas discípulo que recibe revelación, no alguien que tenga interpretación. La interpretación la tiene un científico, alguien que estudia por su cuenta. Dios quiere que tú seas humilde, que seas sabio, temas a Dios para que te vuelvas sabio y entiendas, que te conviertas en un discípulo para que aprendas las revelaciones de los misterios de Dios y de la voluntad de Dios y de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hará. Cuando Dios te revela revelaciones para que entiendas el conocimiento profético que Dios te da para que hagas su voluntad. Lo segundo que pasó a estos fariseos que tenían interpretación era esto: ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ellos ya no le preguntaban, ¿sabes? Porque no querían ser sus discípulos. El discípulo pregunta porque quiere aprender. La característica de un discípulo es que quiere aprender. La característica de un discípulo es que quiere aprender. Toda persona que estudia una carrera universitaria va a una institución para aprender, para graduarse, pero cuando está allí aprendiendo es un discípulo de médico, un discípulo de profesor, un discípulo de mecánico, un discípulo de pintor, un discípulo de periodista, un discípulo de economista. Todos son discípulos. Cuando se gradúan, entonces van a desempeñar su trabajo, su función, su carrera, a manifestar el grado de conocimiento que obtuvo como discípulo para funcionar y trabajar en la sociedad, para beneficiar a todos. El discípulo pregunta. Jesús, Él tiene una característica. Él se reveló como maestro. Él como maestro tiene una característica. Jesús, a Él le gusta enseñar. A Jesús le gusta revelar el conocimiento profético que Dios le dio a todos, a sus discípulos. Cuando tú recibes a Dios en tu corazón, a Jesús como Salvador, Él te quiere hacer un discípulo y te da revelaciones de los misterios de Dios para que adquieras el conocimiento profético correcto de todas las cosas, para que hagas su voluntad. Por eso es que Dios dijo: creed a los profetas y seréis prosperados. Prosperado en todas las cosas. Prosperado en todas las cosas significa que adquieres conocimiento que te hace crecer espiritualmente, según la voluntad de Dios. Estos fariseos no tuvieron crecimiento, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. No querían ser discípulos. Hoy Jesús necesita discípulos. No importa cuánto tiempo tú tienes. Mira lo que le pasó al discípulo Ananías. Él era un discípulo de Dios, un discípulo importante. Dios lo llamaba para cosas importantes. Un día Jesús apareció a ese discípulo, porque Jesús se le aparece a los discípulos para enseñarle. Y le dijo: voy a usarte para que hagas una tarea. Te voy a enviar para que ores por alguien para que sea sanado y para que lo bautices. ¿A quién? A Saulo. Oh, él es el perseguidor de la iglesia. Ve. Y Jesús le reveló, le dio conocimiento profético de lo que Jesús, de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo iban a hacer en la vida de el nuevo Hijo de Dios, que Dios iba a convertir en discípulo, llamado Saulo de Tarso. Ananías va obediente a Dios porque recibió revelación
para ministrar a un hijo de Dios, a un discípulo, una persona que Dios, a este discípulo Ananías le reveló que Jesús iba a constituir como ministro del Evangelio de Dios. Ananías va porque obtuvo conocimiento profético correcto de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Cuando él llega, hizo obedientemente. Le dijo: hermano Saulo, Jesús, quien se te apareció en el desierto, me ha enviado. Él lo ministra, lo ora, lo bautiza, lo integra. Y cuando usted lee la escritura después de eso, ve que Pablo estaba predicando en la sinagoga. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Eso sucede cuando un discípulo entiende el conocimiento profético correcto que Dios da. Funciona para que haga la voluntad de Dios. Pero hoy, en este tiempo, muchas personas se alejan del conocimiento profético de Dios. La Escritura dice que eso tiene una consecuencia. La Escritura dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo de Israel, mientras Moisés subía al monte, ellos estaban alejados del profeta. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Desenfreno es libertinaje. Libertinaje no es libertad. Jesucristo nos trajo libertad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos, como muchos actualmente, se alejan del conocimiento profético. Si usted se aleja del conocimiento profético que Dios da por medio de los profetas y por medio de las escrituras proféticas, cuando Dios las abre, usted tiene problemas. La escritura dice los problemas como lo que tuvieron los fariseos, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hay una detención de lo que usted hace, porque Dios quiere que usted entienda algo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús daba a entender por medio de eso, de esa enseñanza, de que usted tiene que estar unido a Jesús para trabajar con Él, para hacer su voluntad. Jesús da conocimiento profético para que entiendan las cosas que Él va a hacer. La Escritura dice en Amós 3:7, diciendo: porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Jesús mandó a sus discípulos, a sus hijos, diciendo: ora a tu Padre que ve en lo secreto. En lo secreto, dice la Escritura, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, la revelación del conocimiento profético de todas las cosas. Por lo tanto, usted tiene que recibir a los apóstoles y profetas que hablan proféticamente, que Dios usa para traer conocimiento profético, para entender las escrituras y de lo que Dios hace, para que no le pase como a los fariseos. Jesús quería que ellos oyeran, pero ellos no oyeron. Y mire lo que pasó, y nadie le podía responder palabra. Jesús les dijo a ellos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ellos no le podían decir nada. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado, porque Jesús actuaba con justicia, revelaba la justicia de Dios porque Él era justo, actuaba con el conocimiento profético correcto de la justicia de Dios, revelada, testificada por la ley y los profetas. Jesús hacía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque oía al Padre. Jesús dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Jesús te hace hijo de Dios y te convierte en discípulo y en discípula, para darte conocimiento profético de todo lo que Él hace y lo que hará. Dios necesita que usted tenga ese conocimiento profético para que hable la escritura en el Espíritu.
porque en el Espíritu se habla. La Escritura se habla en el Espíritu, se predica el Evangelio en el Espíritu, se enseña en el Espíritu, como lo hizo el profeta y el rey David. Lo hizo en el Espíritu, como lo hizo Isaías cuando vio la visión espiritual en la que vio a Dios delante del trono. Él escuchó secreto de Dios, porque Dios reveló lo que iba a hacer y que hizo cuando envió a Jesús, quien lo hizo, porque tenía el conocimiento profético para hacer lo que Dios quería hacer, la voluntad de Dios. Isaías dijo: entonces oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces el profeta escuchó una voz que dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque estaba en el secreto, porque Dios revelaba el conocimiento profético de lo que iba a hacer. No se aleje de lo profético, no se aleje de los profetas, no se aleje del conocimiento profético. Porque te quedas sin palabras. Y nadie le podía responder palabras. Porque entonces Dios te va a preguntar como le preguntó a Pedro. Porque cuando Dios viene, cuando Dios aparece, va a buscar su palabra de tu boca. Él le dijo a Jeremías, a un joven, le dijo: Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Y Dios entonces le preguntó diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Entonces Jeremías pudo responder en el Espíritu, por revelación espiritual de Dios, con el conocimiento profético que Dios le dio. Jeremías dijo: yo veo una vara de almendro. Jesús le preguntó a Pedro, al discípulo que quería aprender. Jesús le preguntó a Pedro, al discípulo que quería aprender en la presencia de Dios. El discípulo que había dicho: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le preguntó a Pedro para provocar que de Pedro salieran las palabras de Dios, como salieron de Jeremías. Jesús dijo: ¿qué dicen los hombres que yo soy? Los discípulos dijeron una cosa, el otro dijo otra, el otro dijo otra, pero Pedro dijo lo que Jesús quería oír. La revelación de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo en la fe. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la prueba de alguien que es criado por Dios, en la presencia de Dios, al cual Dios se le aparece y le enseña constantemente para revelarle constantemente el conocimiento profético por revelación de Dios en el Espíritu, a fin de que conozca la verdad completamente, como le escribió Lucas a Teófilo: amado, para que sepas bien el origen de todas las cosas. Pedro habla las palabras de Dios. Jesús descubre que habla las palabras de Dios. Logró que él hablara las palabras de Dios con el conocimiento profético que Dios da. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue una interpretación científica de la teología, no fue una interpretación privada de alguien, no fue una interpretación que alguien le enseñó a Pedro, fue revelación del conocimiento profético de Dios en el Espíritu. Jesús dijo: bienaventurado el que recibe revelación de Dios en la presencia de Dios, del conocimiento profético que Dios da para todos sus hijos, para que hagan su voluntad y sus obras. Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted no recibe la enseñanza de Dios en persona, te pasa otra cosa.
ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque ya no hay comunicación. Jesús dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No lo entienden porque no lo quieren recibir, no lo creen. Jesús llegó a una ciudad a hacer milagros. Para hacer milagros Jesús hablaba la palabra de Dios revelada en el Espíritu, a fin de que ellos creyeran. Pero como ellos no creían, Jesús no pudo allí hacer muchos milagros. No hubo conversación, no hubo comunicación, porque ellos no hablaban el lenguaje de Dios. Jesús habla un lenguaje en el segundo pacto. Y si usted está en otro pacto porque tiene un conocimiento profético equivocado, no va a haber lenguaje, no va a haber comunicación, no va a haber resultado de lo que usted pida. Porque Jesús vino del cielo, Él es celestial, viene con un lenguaje. Jesús dijo: si he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo entenderéis si os hablare las espirituales? Entonces usted tiene que humillarse en la presencia de Dios para que reciba revelación, como Pedro, como David, como Isaías, en la presencia de Dios, para que Dios provoque con su lenguaje y comunicación lo que usted necesita, lo que Dios quiere hacer, con el conocimiento profético que Dios da. Por eso Dios dijo: mañana a estas horas. Y cuando esa palabra se cumplió, fue restaurada una nación con gloria, porque creyeron a la palabra de Dios revelada en el Espíritu. Mañana a estas horas usted tiene que creer, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Revelación oral, hablada de Dios, profecía que te abre el oído para que entiendas, que te abre la Escritura para que entiendas y hagas la voluntad de Dios, para que manifiestes la presencia de Dios a donde vayas. Ananías, ¿a dónde fue? Donde estaba, en Siria, haciendo sus quehaceres. Vino la presencia de Dios. Donde está un discípulo con revelación de Dios, viene la presencia de Dios para ministrar, para traer gloria, para que la presencia de Dios se manifieste sobre otras personas. De tal manera que un perseguidor de la iglesia se convirtió en un defensor de la iglesia, porque había recibido revelación espiritual tanta que dijo: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. No me importa si me muero o si estoy vivo. Tenía que decidir y dijo: si muero, mejor, porque estoy con Cristo, pero mejor no, porque si me quedo, puedo ser usado por Dios para traer revelación de el conocimiento profético de Dios, a fin de que todos los hijos de Dios obedezcan a la fe y reciban a Jesús como Salvador y entren al reino de los cielos y hagan la voluntad de Dios y sus obras, y sean ministrados y disfruten los beneficios que Dios da. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que vengas y provoque que tus discípulos quieran aprender de tu presencia, las palabras que salen de tu boca. Haz que sientan el calor de tu mano, el olor de tus vestidos, el perfume que se siente cuando tú caminas entre tus discípulos. Te pido, Padre, te pido, Jesús, te pido, Espíritu Santo, que te aparezcas como te apareciste a 500 hermanos a la vez, como te apareciste a Pablo, como te apareciste a Isaías, como te apareciste a David, como te apareciste al discípulo Ananías. Te pido que te aparezcas para que enseñes y reveles con las palabras que salen de tu boca e inicies una conversación con revelación, cara a cara, a rostro descubierto, para que quites el velo, el cual por Cristo es quitado,
en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, para que reciban todos tus hijos y tus hijas, todos tus discípulos y tus discípulas, todos tus ministros y tus ministras en tu presencia, enseñanza que brota de ti, con verdad y justicia, para que crezcan espiritualmente conforme a tu imagen, para que hagan tu voluntad y ministren al norte, al sur, al este y al oeste, a donde tú los lleves, y hablen las palabras que salen de su boca con el conocimiento profético que tú das, a fin de que reciban gracia los oyentes, para que vivamos en tu presencia constantemente haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.